entonces, el día de hoy iniciamos con un nuevo tema, es el tema relacionado con planeación agregada. Entonces, vamos a ver un poco lo que es la introducción a esta temática, vamos a mirar cómo se define y qué es esto de planeación agregada, y vamos a ver dos estrategias, que son dos estrategias heurísticas para trabajar el tema de planeación agregada. Bueno, inicialmente este mapa o este mapeo general de lo que es el tema de producción en general que se ve a lo largo de toda la carrera, yo les había mostrado este mapa y nos habíamos ubicado particularmente aquí. Habíamos iniciado en el curso viendo lo que era pronósticos de largo, de mediano, de corto alcance, vimos pronósticos para demandas con tendencia, para demandas con estacionalidad, para demandas con ambos componentes, tanto tendencia como estacionalidad, y logramos determinar cómo era posible que a partir de unos datos históricos que yo tengo, en este caso serán datos de la demanda, como a partir de esos datos históricos de la demanda, yo puedo estimar cómo se va a comportar la demanda en un horizonte de tiempo futuro. El horizonte de tiempo podrá ser los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, o incluso podríamos pronosticar un año completo hacia el futuro. Normalmente en producción nosotros no necesitamos hacer estimaciones muy largas. Realmente uno lo que hace en el día a día en las diferentes empresas es hacer pronósticos muy cortos, porque son los que son de mejor estimación. Entre más corto el horizonte de tiempo a pronosticar, pues podríamos lograr obtener resultados mucho más confiables. Pero además de que los resultados son más confiables, pues puedo hacer uso de múltiples métodos de pronóstico. Como ustedes bien saben, no todos los métodos de pronóstico me sirven para pronosticar muchos datos en el futuro. Hay algunos, como por ejemplo el suavizamiento exponencial simple, que vimos que solamente me permite pronosticar un dato hacia el futuro. Entonces yo podría en esta semana pararme, tomar los datos de la demanda que he tenido en las semanas anteriores y pronosticar únicamente la demanda que voy a tener la próxima semana. ¿Para qué quiero hacer yo esto? Bien, porque una vez yo haya aplicado el método de pronóstico, yo puedo entonces pasar a hacer lo que es la planeación agregada de la producción. Y fíjense que esa planeación agregada se combina a su vez con una cantidad de temas que están aquí sombreados, que son temas que también veremos o que tienen relación con esta asignatura. Lo que es, por ejemplo, la planeación maestra, lo que es la planeación de materiales. Estos temas los vamos a ver más adelante. Programación de producción, que es un tema que ustedes ven en Administración de Producción 1 y Administración de Producción 2, y Administración de Control de Inventarios, que la han visto en diferentes asignaturas y la verán en las materias de más adelante. Pero entonces, ¿para qué me sirve a mí esta noción de planeación agregada de la producción? Bueno, entonces eso nos lleva a definir qué es planeación agregada de producción. Fíjense que cuando yo voy a planear qué necesito para producir, yo parto primero del pronóstico, de saber cuánto tengo que producir. Esa estimación de cuánto voy a necesitar producir, que es el pronóstico de la demanda, me va a llevar a mí a decir, listo, si tengo que pronosticar o si tengo que producir para la próxima semana 1000 sillas, entonces, ¿cuántos empleados necesito? ¿Cuántas máquinas necesito? ¿Qué horario de trabajo necesito? ¿Cuántos recursos en general necesito y cómo necesito administrarlos? Entonces, la planeación agregada es una forma, como su nombre lo indica, agregada, conjunta, de tomar una decisión respecto a cuánto producir y cuántos recursos necesito para poder cubrir esa producción. Fíjense en el segundo apartado, me dicen, es una decisión sobre el número de empleados o recursos en general que debo tener o que debe tener la empresa en cada periodo para cumplir los niveles de demanda durante un horizonte de planeación. Entonces, ese horizonte de planeación se refiere al horizonte de tiempo que yo he pronosticado. Entonces, si pronostiqué una semana hacia adelante, entonces yo necesito planear cómo se va a comportar mis recursos en la próxima semana, en el transcurso de la próxima semana.
Y por supuesto, como es una planeación agregada, tendremos que partir de revisar lo que son las unidades agregadas. En una planeación de producción desagregada, yo miro producto por producto. En una planeación agregada, yo miro los productos de manera agregados. Entonces, ¿qué vienen siendo las unidades? Una pregunta, disculpe. Señor. Las iniciales que está ahí, S o B, ¿qué significan o qué? ¿Qué se llama hoy S o B? Planeación de ventas y operaciones. La planeación de las ventas y las operaciones, sí, señor. Ok. Entonces, ¿cómo voy a definir yo una unidad agregada? Fíjense en este producto en el que yo tengo de un único producto, que en este caso son paletas. Si yo tuviera que mirar esto a nivel de inventario, fíjense que cada uno de estos sabores de paletas sería un SKU diferente, sería un código diferente. Para todos ustedes que han estado en contacto en algún momento con inventarios o con registro en bodega, con registro de inventario general en algún software, saben que cada uno de estas paletas, por su diferente sabor, yo tendría que registrarla con un código diferente. Ahora, si cada una se comporta de manera diferente y posiblemente la de fresa se venda más que la de limón y así sucesivamente, en este momento yo no estoy interesada en saber cómo se comportan ellas de manera individual, sino de manera agregada. Yo necesito saber cómo se comportan ellas como si fueran un único producto. A eso le voy a llamar yo una unidad agregada. ¿Por qué creen ustedes que hay que agregar las unidades? ¿Por qué tengo que mirarlas como un único producto? Para ver después de un mes cuánto se gastó en producirlo o cuánto vendió en total, independientemente de qué categoría. Pues yo pienso de que también se tiene en cuenta para saber si es muy rentable el negocio de las paletas o no, como para saber en general. Para poder hacerle trazabilidad, profe. Bueno, todo lo que han dicho es absolutamente válido. Sin embargo, fíjense que aquí ya estamos hablando de cómo voy a planear yo mis recursos. Yo conozco la demanda de cada uno de ellos y puedo hacer un pronóstico agregado también. Pero yo aquí necesito saber cómo voy yo a administrar mis recursos. Entonces, ¿para qué necesito mirarlo de manera agregada? Porque seguramente para hacer todas estas paletas yo tengo el mismo número de empleados. Yo tengo 5 empleados en mi empresa y esos 5 me hacen las 5 paletas, independientemente de que una se venda más que la otra, ¿sí? Y tengo 2 máquinas. Las 2 máquinas tienen que trabajar en los 5 tipos de paletas. Entonces, yo tengo que trabajar con unidades agregadas y parto de hacer una conversión a unidades agregadas precisamente porque los recursos que yo tengo para generar o para producir todas estas unidades son los mismos para todas. Y eso es una noción muy importante. Si no es así, entonces esto que ustedes están viendo aquí no funciona. Más adelante, cuando ustedes estén viendo en temas de programación de producción, es posible que vean una noción que se llama celdas de manufactura. Las celdas de manufactura no es más que tomar dentro de la producción y segmentar los productos de manera similar. ¿Cuáles de ellos necesitan las mismas máquinas o necesitan los mismos procedimientos para hacerse? Entonces, se dividen los productos de tal manera que se puedan luego trabajar como productos agregados. Entonces, esta noción que están viendo ustedes aquí de producción o de unidades agregadas les va a servir y les va a ser muy útil más adelante cuando vean cómo se segmenta una fábrica o un proceso de producción. Entonces, fíjense, por ejemplo, que si yo tengo diferentes tipos de paletas y yo conozco la demanda de cada una de ellas, aquí estoy dando un aproximado mensual. Miren que ellas, todo lo que ustedes dijeron es cierto. Yo sé
y yo conozco cómo se está vendiendo cada una de ellas. Y si la sumo, pues tengo la demanda total de paletas, ¿cierto? Yo puedo ver que al mes me están pidiendo 2.000 paletas. Ahora, ¿cómo hago yo para convertir esto a unidades agregadas? Para eso es importante, por ejemplo, partir de lo que es la noción de horas hombre, ¿sí? ¿Qué son las horas hombre? El tiempo de trabajo que ejerce una persona para producir cierto producto. Exacto. ¿Cuánto tiempo? No. ¿Una hora hombre? Una persona en realizar una actividad. No. Una hora hombre es cuánto producto hace en una hora un solo funcionario, ¿sí? Es el número de productos que hace. Fíjense aquí, es la cantidad de trabajo. O sea, cuántos productos fabrica en una sola hora. ¿Bien? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí en este caso, la unidad agregada que yo voy a hacer va a ser muebles de oficina, por ejemplo. Y entonces dentro de los muebles de oficina tengo un producto que es pupitre, tengo otro que es mesa y tengo otro que es silla. ¿Por qué los voy a agregar? Porque ellos necesitan exactamente las mismas máquinas para hacer y necesitan exactamente los mismos empleados para hacer. Entonces yo lo voy a trabajar como una unidad agregada. Yo tengo aquí la demanda de cada uno de ellos y yo sé cuántas horas hombre se necesitan para hacer uno solo, ¿sí? Entonces, si la demanda del producto agregada va a ser el producto punto entre todos estos, porque yo digo, bueno, si yo al mes voy a vender 700 pupitres, pero para hacer un único pupitre necesito 3 horas de un solo hombre, entonces ¿cuántas horas en total necesito para hacer estos 700? Pues voy a necesitar 700 por 3, ¿sí? Y así sucesivamente, si yo hago el producto punto de todo esto, pues me dice que la demanda en tiempo de horas hombre va a ser total a 3 horas multiplicado por el número de productos que voy a vender, más 5 horas multiplicado por el número de mesas que voy a vender, más 8 horas multiplicado por 400 sillas que voy a vender. Eso me dice que al final del mes yo necesito tener 7.800 horas hombre por mes para poder hacer estos 2.000 unidades. ¿Es claro eso? Ahora, si yo necesito 7.800 horas hombre al mes para poder hacer estas 2.000 unidades, eso me quiere decir que si yo divido 7.800 entre las 2.000 unidades, me va a decir que en unidades agregadas yo necesito 4.87 horas hombre para hacer una unidad agregada. ¿Qué quiere decir esto finalmente? Que si este es el tiempo que yo necesito para generar una unidad agregada, es como si esto me estuviera mirando la tasa de producción de un operario. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense que para poder hacer la planeación agregada, yo necesito partir de unos costos asociados. ¿Por qué? Porque seguramente mi planeación agregada va a buscar que yo logre cumplir con esta demanda que tengo acá. Este será mi objetivo, ¿sí? Yo necesito cumplir con esta demanda, pero tengo una función objetivo, y esa función objetivo es hacerlo al mínimo costo. Recuerden que nosotros somos ingenieros de eficiencias y por lo tanto yo necesito cumplir con una cantidad de restricciones que son demanda, capacidad del inventario, capacidad de mi bodega, capacidad de mis máquinas, capacidad de mis empleados, pero todos esos requisitos tienen que cumplirse en la medida también en que yo busco hacerlo al mínimo costo. Entonces es muy importante tener en cuenta que voy a tener unos costos asociados al costo de producción. ¿Qué es el costo de producción? El costo de producción es como lo que le cuesta a ti hacer tal producto.
¿Y qué crees que da el costo de producción? ¿Con qué está asociado? Con los materiales, insumos y horas de trabajo. Con la hora hombre del empleado, con lo que me cuesta a mí operar las máquinas, con el costo de las máquinas, con el costo de los insumos. Todo eso me da a mí el costo de producción. Hay otra asignatura que ustedes ven que se llama, ¿cómo se llama? ¿Dónde ven eso? Costo de producción. Costo de producción. Costos de producción, ¿cierto? Entonces, en costos de producción ustedes aprenden a hacer un costeo de, pues precisamente cuánto les cuesta a ustedes hacer un producto o hacer un proceso, ¿sí? Puede tener diferentes orientaciones. También tengo unos costos asociados con mantener unos salarios. ¿Por qué? Porque normalmente en las empresas hay unos salarios que se pagan a destajo. ¿Qué es un salario a destajo? Idea. Pulsen. ¿Cómo? ¿A qué le suena salario a destajo? ¿Alguien aquí ha trabajado alguna vez por producto procesado? ¿O por día? ¿O alguien ha trabajado por proceso realizado, por lote hecho? No, nada. Un salario que por parte, profe. Producción, profe. Sí, así es. Un salario a destajo es cuando se le paga a un empleado por hacer una parte de la producción o por hacer un producto, ¿sí? Entonces, yo le pago a usted, no le pago los días, no le pago el mes, sino que le pago por camión descargado, le pago por lote embalado, le pago por número de productos pintados, ¿sí? Eso se llama producción o salario a destajo. Entonces, los salarios hay que tenerlos en cuenta, el tipo de salario que es y el tipo de contrataciones que se tienen. Si el salario es a destajo, si el salario es por día, si el salario implica una contratación a tiempo completo, a medio tiempo, las diferentes modalidades que hay del salario, y también, por supuesto, si hay o no hay prestación de pago de prestación de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? El pago de la salud, de la pensión, de las... ¿Cómo se llama eso? Sociales. Prestaciones sociales, gracias. Sí. Entonces, esta noción aquí de los salarios tiene que contemplar todo eso, los tipos de contratos que hay, el tipo de pago que se hace, si hay pago en salario, si hay pago en especie, si el trabajo, la modalidad de trabajo, si es una modalidad de destajo, si es una modalidad por día, si es una modalidad a mes, pues a tiempo completo, y el pago de las prestaciones sociales. Estos costos de inventario están asociados a si yo tengo o no tengo inventario en mi bodega. Es decir, para yo hacer una producción, si mi producción es mensual o si mi producción es semanal o si mi producción es diaria, yo tengo que haber previsto si el inventario que yo tengo, si me va a sobrar inventario al final, si voy a tener inventario de materia prima, si voy a tener inventario de producto terminal, cuánto me cuesta a mí mantener ese inventario, cómo determino yo el costo de mantener un inventario, sea de materia prima o sea de producto terminado, qué me determina a mí el costo del inventario. La cantidad de productos y el espacio donde lo va a mantener, el almacén. Así es, el espacio. Entonces, fíjense que el costo del inventario está asociado a si yo tengo bodega propia y cuánto me cuesta a mí mantener un espacio simplemente para guardar cosas, ¿sí? Cuánto me cuesta a mí tener un inventario de materia prima, cuánto me cuesta a mí tener un inventario de producto terminado, o incluso cuánto me cuesta a mí tener un inventario de herramientas o de insumos, ¿sí? Muchas empresas
este costo de inventario lo manejan de una manera diferente y lo que hacen es que subcontratan bodegas porque es más costoso tener una bodega propia, o porque el inventario que tienen que mantener tiene unas condiciones particulares de temperatura, de aislamiento, o bueno, cualquier otra circunstancia que implique que este costo de inventario pues se vea incrementado por el tipo de bodega que tengan que tener. ¿Qué se da entonces el cambio en el nivel de producción? ¿A qué hace referencia? Rotación, ¿qué da? ¿A qué, perdón? Rotación. Rotación, explícame mejor eso. Como método de trabajo, a nuevos métodos que se emplean, ¿no? Dame un ejemplo. Rotación de producto. ¿Cómo el cambio de rotación de producto? Deme un ejemplo. Si vas a una profesión, está ligada a la demanda. Entre qué producto Por orden de producto. mercado. Bueno, entonces yo les voy a preguntar a ustedes. Normalmente, fíjense que nosotros aquí estamos contemplando, por supuesto, unidades agregadas, estamos hablando de producción de muebles de oficina, ¿cierto? Pero en la vida real, en realidad yo estoy produciendo pupitres y mesas y sillas, ¿cierto? Eso quiere decir que yo, cuando haga la programación de mi producción, tendré que programar que primero vayan los pupitres y luego vayan las mesas y luego vayan las sillas, o cualquier otro orden que mi programación de producción me dé. En todo caso, cuando yo esté produciendo pupitres y luego vaya a cambiar a producir mesas, eso trae consigo unos costos asociados en el cambio del nivel de producción. ¿Por qué? Porque es posible que las especificaciones para producir pupitres sean diferentes a las asociadas a producir sillas o a producir mesas. Eso implica unos tiempos, ¿sí? Casi que todos los cambios en el nivel de producción están relacionados con el tiempo que yo tengo que dedicar a cambiar la configuración de mis máquinas o la disposición de mis empleados, o bueno, el cambio asociado con eso, con ese nivel de producción. También muchas veces puede estar relacionado con el cambio de lotes, ¿sí? No es lo mismo tener las máquinas configuradas para hacer una producción en lotes de a 10 que luego pasar a una producción de manera individual. O tengo mi línea de producción para hacer sillas, pero cuando cambio a pupitres, entonces tengo que cambiar la configuración, ya no va a ser secuencial, sino que va a ser en paralelo. Todo ese tiempo asociado a hacer los cambios en los niveles de producción tienen unos costos asociados al tiempo que yo invierto en eso, ¿sí? Ese sería el ejemplo más común en estos costos, pero también hay otros costos asociados, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la limpieza de la maquinaria. A veces, cuando se va a cambiar de un producto a otro, es necesario limpiar la maquinaria porque, por ejemplo, se va a cambiar de producto o se va a cambiar de color. Entonces puede ser que yo esté haciendo helados, los mismos helados que se hacen con exactamente lo mismo, pero ya no voy a producir de fresa, sino que voy a producir de limón. Entonces eso implica un tiempo asociado en yo tener que hacer lavar o limpiar la máquina y hacer el cambio de tintura o de colorante. Entonces ese tiempo va asociado aquí. ¿Qué costos están asociados a la subcontratación? Hola. Empleados temporales. En el caso de los almacenamientos, si no cuenta con un almacenamiento propio y transporte. La mayoría de estos gastos de subcontratación están asociados con las tres cosas que ustedes mencionaron. Sea subcontratación de personal, porque tengo que hacer una contratación temporal por época. Digamos, en esta época se me aumenta mucho la demanda, entonces tengo que contratar empleados solamente para este mes, solamente para la temporada de diciembre, solamente para la temporada de
de Navidad, o también subcontrataciones del tipo que ustedes mencionan, por ejemplo, de transporte, o la que mencionaba también el compañero, por ejemplo, de bodega. Entonces también irían ahí. Y todo lo que sean horas extra contratadas. ¿Por qué yo necesitaría tener en cuenta un costo de horas extras? Porque estas horas extras también tienen que ser pagadas y no se pagan igual que a la hora normal. Pero ¿por qué yo necesito planear horas extras? O sea, ¿no se supone que las horas extras son como que salen porque hubo una eventualidad? Un imprevisto, exactamente. Entonces, ¿por qué las tengo que planear? Por lo menos, profesora, con un imprevisto, uno nunca sabe alguna eventualidad que llegue a pasar en la máquina, que llega a retrasar la producción, y se trata de cumplir la meta extendiéndose en las horas de trabajo. Bueno, lo que tú mencionas es muy cierto, siempre hay que tener previsto los imprevistos, pero estas horas extras en realidad, las que se planean es porque normalmente cuando yo estoy asociando los gastos relacionados con salarios, yo aquí tengo en cuenta salarios completos, es decir, personal medio tiempo, personal tiempo completo. Muchas veces hay momentos de la producción donde yo digo, para la próxima semana, únicamente para la próxima semana es posible que tengamos un pico. Como yo estoy proyectando desde ya en mi demanda estimada que vamos a tener un pico, yo solamente voy a necesitar personal adicional para la próxima semana. En ese momento, cuando yo determine que necesito personal adicional, yo tendré que mirar qué me sale menos costoso. Si subcontratar ese personal o si pagarles horas extras a mis empleados. Esa decisión de si optar por subcontratar o si pagar horas extras a mis empleados para atender una eventualidad, me la dirá es el mínimo costo. Recuerden que mi función objetiva en todo caso es minimizar los costos. Entonces, además de tener en cuenta todos estos costos asociados a la planeación de la producción, yo tengo que tener en cuenta también unas restricciones. Muchas de esas restricciones son de tipo sindical, relacionadas con que yo no puedo contratar y despedir empleados porque sí. Tampoco puedo disminuir las condiciones laborales de los empleados porque sí, porque me está yendo mal, entonces voy y despido a todo el mundo. Eso tampoco se puede hacer porque yo hice una mala planeación y metí la pata y planeé mal mi producción, entonces voy a despedir a todo el mundo. Ese tipo de cosas no se pueden hacer porque hay unas restricciones de tipo sindical. Hay unas restricciones de capital de trabajo, también yo cuento con un número de empleados que tienen unas limitaciones, yo no puedo pedirle a un empleado que trabaje 24 horas. Restricciones de tipo de almacenamiento, lo que mencionábamos del tamaño de la bodega, yo no puedo producir más de lo que mi bodega puede almacenar. Yo no puedo producir más de lo que mis máquinas o mis empleados puedan producir. ¿Sí? Todo ese tipo de restricciones las tengo que tener en cuenta. Ahora, cuando yo voy a hacer la planeación agregada, ¿qué información ingresa a mi modelo? Voy a tener toda la información del pronóstico de la demanda, todo el tema que hemos visto anteriormente, finalmente va a concluir en un solo numerito, en decirme cuánto necesita pronosticar la próxima semana. Ese dato entra también lo que son los niveles y políticas de inventario. ¿Qué son niveles y políticas de inventario? Muchachos. Nivel y política de inventario. El inventario inicial que se tiene de las materias primas, el inventario de los productos terminados y el inventario final. No. Los niveles y políticas de inventario están asociados ¿Qué es una política de inventario? La política de inventario no es como que mantener
el nivel de inventario físico tan cerca como sea posible de lo planificado. Sí, más o menos. Sí, en resumidas cuentas es eso. ¿Qué tipos de políticas de inventario conocen ustedes? ¿Alguien ha escuchado hablar de lo que es el punto de reorden? ¿De lo que es el EOQ? ¿De lo que es un sistema de lote a lote? Fíjense, Del muchachos. lote a lote sí he escuchado. Ok. Fíjense que cuando uno va a modelar todo lo que son niveles y políticas de inventario, normalmente uno lo que hace es definir. Si yo tengo que hacer una solicitud de inventario mes a mes, todos los meses, yo tengo que determinar qué me sale a mí más barato, pedir todos los meses y cuánto pido, o pedir cada 15 días y cuánto pido, o pedir cuando el punto de reorden llegue a cierto nivel. Entonces, si mi nivel de inventario básico yo lo determino y determino que mi nivel de inventario debe ser, por ejemplo, 10 unidades, no puedo bajarme de 10 porque si me bajo de 10 muy seguramente eso me va a afectar la producción. Entonces, si mi punto es 10 y además yo defino lo que es un stock de seguridad, supongamos que mi stock de seguridad va a ser 2 unidades, entonces cuando mi nivel de inventario llegue a 10 más 2, o sea, a 12 unidades, eso va a determinar lo que es el punto de reorden. El punto de reorden es entonces el nivel del inventario al que debe llegar el inventario para volverse a solicitar. Y ese punto de reorden está asociado con un término que se llama el lead time. El lead time es el tiempo que se demora en llegar a mí de nuevo el inventario que yo pedí. ¿Cómo está dado ese lead time? Entonces, normalmente está dado por, si yo lo solicito hoy, independientemente de todo el proceso que tenga que pasar eso, que tenga que ir a la jefatura de mi área, que tenga que conseguir una firma, que tenga que irse al proveedor, que el proveedor tenga que conseguir otra firma, que el proveedor lo tenga que mandar a traer de China, que luego llegue a una bodega a Miami, que de Miami llegue a Bogotá, que de Bogotá llegue a Cartagena, independientemente de todo el proceso que tenga que pasar, ¿cuánto tiempo sucede o pasa desde que yo lo pido hasta que él llega a mi bodega? Se necesitan 2 meses, entonces 2 meses será el lead time, ¿sí? Entonces, si yo tengo un punto de reorden, y en ese punto de reorden, que en el ejemplo que les estoy dando son 12 unidades, cuando llegue a 12 unidades, yo sé que tengo que pedir para que en 2 meses llegue la cantidad que yo voy a pedir. Entonces, ¿cuánto voy a pedir sabiendo que me tiene que durar 2 meses? ¿Sí? Todo ese tipo de nociones es lo que nosotros llamamos niveles y políticas de inventario, ¿sí? Entonces, todo este tipo de decisiones también van incluidos en lo que es la planeación agregada. Además, tendrán que ir nociones asociadas aquí también a lo que es el tipo de loteo. Hay muchos productos que yo no puedo comprar de manera individual, sino que solamente las puedo comprar por unas políticas de loteo que ya están definidas, sea por mi empresa o por mi proveedor. Pues usualmente sucede que el proveedor le dice a usted, yo solamente le vendo en lotes de 100 unidades, pero usted solamente necesita 60. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Cada cuánto le pide sabiendo que su proveedor le está forzando a que usted tiene que comprarle 100? Chicos, denme un segundito. Muy bien. Profe, antes de continuar, Sí. a la compañera Alison Galvis se le cayó el internet. Miércoles, bueno. Yo estoy dejando esta sesión grabada y se las voy a cargar en el aula virtual, ¿sí? Para que puedan acceder y verla en el momento en que puedan. Pero gracias por avisarme. Profe, disculpe también. Lo que pasa es que acá le comento la cuestión de que hubo el temblor acá en Magangué, yo también soy de Magangué, como es Alison, se fue y se perdió toda la energía y cuestiones eléctricas se perdieron el día ese por la cuestión esa. Entonces, también quería comentarle con respecto a esa partida,
que nosotros no hacemos cualquier eventualidad y llega a pasar de nuevo, uno queda incomunicado totalmente y con respecto a las clases. También se puede uno ver perjudicado con eso. ¿Y te quedas también sin minutos? O sea, no podrías de pronto ir. Se cae todo, profesora. Todo el día que tembló en la mañana se perdió todo eso por bastante tiempo en el día y se volvió a reconectar todo como a las 4 o 5 de la tarde. Okay. Bueno, no se preocupen. Yo de todas maneras toda la información se las dejo cargada en el aula virtual. Y ustedes pueden acceder en cualquier momento a mirarla, revisarla. Si no pueden de pronto entrar en este horario, no hay ningún problema. Si tienen inconvenientes mayores, yo les agradezco que pronto... Perdón, les voy a... no puedo silenciar. Sí, yo les agradezco que tan pronto puedan, ustedes me lo hacen saber, cuando puedan o con alguien más me pueden hacer saber para yo por lo menos saber en qué condiciones están ustedes, ¿sí? Listo, profesora, muchas gracias. Profe, por ejemplo, y el día de parcial, por ejemplo, y si a alguno se le llega ahí la luz en su casa. Déjame, voy a revisar ese tema para ver entonces cómo hacemos el parcial. Sí, profesor, lo que quería comentar a usted que me entendiera, porque como le digo, si el parcial usted lo pone en 2 horas y dado caso que Dios no lo quiera, vuelve y llega a pasar esa eventualidad, muchos nos tenemos perjudicados por eso. Bueno, acá hablando en la cuestión que estamos un poco más cerca al área donde hubo eso. Listo, no se preocupen, yo lo voy a tener entonces en cuenta para el momento del parcial, para dar flexibilidad a los que no puedan conectarse en ese momento. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Lo voy a tener en cuenta y yo les estoy avisando. Bueno, listo muchachos, entonces respecto a este tema de niveles y políticas de inventario, todo esto es necesario tenerlo en cuenta como condiciones restrictivas de su modelo de planeación agregada. ¿Por qué? Como les iba diciendo, si ustedes, digamos, tienen un modelo logístico en el que, por ejemplo, su proveedor solamente les puede proveer en lotes particulares de tantas unidades, pues entonces eso tiene que ingresar como una restricción al modelo. O si ustedes a manera interna han definido, por ejemplo, que la forma de hacer el loteo es más sencilla por un modelo lote a lote, es más económica, entonces ese tipo de modelos tendrán que ir ingresados. Todo lo que es de estructura de costos, por supuesto también, ya la vimos arriba, todos los costos que van asociados tienen que ir incluidos en el modelo que ustedes vayan a ingresar. Y, por supuesto, políticas administrativas, que muchas de ellas están asociadas al manejo de contrataciones o manejos sindicales. Toda esta información ingresa a su modelo y ¿qué va a salir? Entonces, al final, ustedes lo que van a tener es, el modelo les va a decir, mire, el nivel de producción que usted va a tener en el producto es este, ¿sí? ¿Cuánta producción puede generar? ¿Cuáles van a ser los turnos o cómo administrar los turnos de trabajo? ¿Sí? Contrate a tantos empleados este día y luego estos otros póngalos a trabajar este otro día y luego estos otros y así sucesivamente. No nos va a decir el cómo, porque el cómo hace parte de todo un área que se llama programación de la producción. Ahí la programan. Pero sí me va a decir el cuántos. Y por supuesto me va a decir si es necesario hacer una subcontratación de personal, de bodegas, de transporte o cualquier otro tipo de subcontratación, dependiendo de la información que yo le haya ingresado a mi modelo. Entonces, entre los métodos heurísticos, yo tengo unas estrategias de planeación que las vamos a ver ahorita más tarde, que se llaman estrategias de persecución y estrategias de nivelación. Todo esto, fíjense que dentro de las estrategias yo tengo que tener en cuenta la fuerza de trabajo constante. Si yo tengo una fuerza de trabajo constante, que implica que tengo un grupo de empleados que los tengo contratados todos los meses, eso hace referencia a una estrategia de nivelación.
Si yo tengo una estrategia en la que yo hago un seguimiento de la demanda, porque en este caso no me interesa tanto el número de empleados que tengo contratados, sino cumplir la demanda en la medida en la que se va generando, voy a tener una estrategia de persecución. Por supuesto, también puedo tener estrategias con opciones mixtas, o sea, que pasan de un lado para otro o que son complementarias entre ellas. Estas vienen siendo las estrategias de tipo heurística, que es las que vamos a ver en este curso, y también hay otras estrategias de tipo modelo matemático que las ven con lo que es programación lineal y programación entera mixta, o programación dinámica, que la programación dinámica pues, se ve en unos ambientes mucho más elevados, posiblemente en una especialización o una maestría, pero estos dos temas ustedes los han visto en otra asignatura o los verán en otra asignatura que se llama Investigación de Operaciones 1. Dado que muchos de ustedes no han visto Investigación de Operaciones 1 en el momento, yo solamente les voy a dejar este tema, se los voy a mostrar, pero pues no podremos verlo a profundidad. De todas maneras, el que quiera verlo a profundidad se puede acercar a mí y con todo gusto revisamos los modelos. Por ahora nos vamos a enfocar en esta parte que son los métodos heurísticos. Entonces, les hablaba de dos estrategias, una que es la estrategia de nivelación de fuerza constante, de fuerza de trabajo constante, y la otra es una estrategia de persecución donde yo me voy ajustando dependiendo de la demanda. Fíjense entonces que yo tengo en esta parte, en la fuerza o en la estrategia de nivelación, tengo una demanda que va de color azulito. Este es el pronóstico de mi demanda, así se comporta ella. Y mi modelo de producción, fíjense que por lo general va a estar al inicio, va a estar por encima de la demanda. Y luego al final va a ir cayendo. Pero si yo lo miro de manera acumulada, fíjense que la producción siempre va a estar por encima de la demanda, de tal manera que hacia el final yo cumpla completamente con las expectativas de la demanda acumulada. ¿Listo? Contrario a la estrategia de persecución, donde mi producción se acomoda perfectamente a la demanda y tanto mi demanda acumulada como mi producción acumulada siempre va a ser tal cual la que me esté demandando en el momento. Esto es parte de la notación que vamos a utilizar. Entonces voy a tener una demanda pronosticada para cada uno de los periodos que yo vaya a analizar, sea por día o sea por semana. Tengo un stock de seguridad para cada uno de los periodos. Tengo un parámetro K que viene siendo las unidades producidas por un operario al día. ¿Con qué está relacionado este K? Este K está relacionado con la tasa de producción que revisamos al principio, donde veíamos las unidades producidas por hora de operario. ¿Listo? Tengo un NT que viene siendo los días de trabajo en este periodo T, y K multiplicado por NT, que son las unidades que produce un operario en todo el periodo, en todos los días de ese periodo T. Profe, una pregunta, este tema es de tercer corte, esto no entra por parcial. Así es, este es del tercer corte. Bueno, en cuanto a las variables, fíjense que yo voy a tener unas variables asociadas al número de trabajadores que necesito para producir en el periodo, tengo la cantidad que voy a producir, tengo los trabajadores que voy a contratar y los que voy a despedir en cada periodo, y tengo el nivel del inventario que voy a tener en cada uno de los periodos. Y por supuesto hay unos costos asociados con cada uno de los parámetros que revisamos anteriormente. Entonces, ¿en qué consiste la estrategia de persecución? Yo voy a tener un número exacto de trabajadores. ¿Por qué? Porque en mi empresa todos mis empleados tienen un contrato fijo o un contrato indefinido, o tengo unas contrataciones que son de alguna manera fijas tengo un número de empleados que son fijos y otros que pueden ser variables, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una fuerza de trabajo que es fija en mi empresa, por lo general yo utilizo una estrategia de persecución.
Sin embargo, yo tengo que determinar cuál es ese número de trabajadores que necesito tener fijos en mi empresa para poder satisfacer esa demanda. ¿Qué tipos de negocios utilizan esta estrategia de persecución? Fíjense que hay negocios donde yo necesito que los empleados tengan un know-how, ¿sí? Un conocimiento propio de la empresa y de un proceso. A mí me interesa cultivar a esos empleados y que se queden en mi empresa, ya sea porque hay un secreto de producción o porque hay un conocimiento particular en la parte de producción donde yo necesito ese conocimiento y esa experticia que va adquiriendo el empleado. Y en ese caso necesito mantenerlos a ellos ahí. En ese caso mi empresa buscará mantener esos empleados constantes como fuerza de trabajo constante en mi empresa. Ejemplo, digamos, una universidad mantiene el número de sus empleados constantes. Una empresa por ejemplo, de fabricación de celulares, el número de empleados es constante. Una empresa de producción textil, el número de empleados es constante. Hay un número de empleados que siempre se mantiene. A diferencia en la estrategia de nivelación, donde yo seguramente tengo que ir contratando o despidiendo empleados en la medida en la que lo vaya necesitando, porque la naturaleza de mi negocio no implica que tenga que tener siempre empleados contratados. Ahorita vamos a mirar eso. Entonces, en esta estrategia de persecución, fíjense que me indica que la estrategia implica mantener bajos niveles de inventario. Entonces, yo parto de decir que la producción que yo voy a generar va a ser muy parecida a la demanda que voy a pronosticar, que ya tengo pronosticada, perdón. Luego, si la demanda que yo tengo pronosticada se comporta, digamos en términos generales, similar a la producción, yo puedo decir que el número de empleados que yo voy a tener contratados va a ser igual a lo que yo voy a producir, que va a ser la demanda, dividido por esa tasa de producción. Sí es claro el concepto, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que producir dividido a la tasa, lo que lo produzco, me va a decir cuántos empleados tengo. Y despejando esto, me va a decir entonces que el número de empleados que yo tengo multiplicado por la tasa a la que produzco, me va a decir cuánto voy a producir. Aquí de nuevo algunos negocios en los que se puede ver una estrategia de persecución. Fíjense que yo tengo, por ejemplo, lo que son cultivos en general de cualquier tipo de cultivo, ornamental o de alimentos, los negocios asociados con ropa, los eventos, etcétera. Son negocios donde yo no necesito tener empleados contratados todo el tiempo, sino que los voy a contratar en la medida en la que los necesito, persiguiendo siempre la demanda. Entonces, en este modelo yo voy a considerar que tengo una demanda. Este es el pronóstico de la demanda que yo hice para los siguientes 5 periodos, que no sé qué son, días, meses, semanas, lo que sea. Pues para el periodo 1 yo digo que voy a tener una demanda de 850, para el periodo 2 voy a tener 650. De nuevo, esto sale del pronóstico. Ahora, para este modelo me están diciendo que K es igual a 0.21 unidades por día. ¿Sí? Fíjense de nuevo que esto es una tasa de producción que sale de las horas hombre. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo en particular, estos son meses y este es el mes del año. ¿Sí? Entonces, este es enero, este es febrero, este es marzo. ¿Cuántos días hábiles tiene enero? Era 23, 24. Listo. Entonces, la multiplicación de ese número de días hábiles multiplicado 31, por profe, no. hábiles. ¿Sí?
Si la producción solamente se hace en los días hábiles, entonces mi tasa de producción va a implicar la tasa de producción de una unidad por día multiplicado por el número de días en los que se trabaja en ese periodo de tiempo. ¿Cómo así, profe? No entendí eso. Tú tendrás que mirar cuántos días hábiles hay en cada periodo de tiempo. Si este corresponde al mes de enero del mes, tendrás que mirar cuántos días hábiles tiene enero. Si enero tiene 20 días, no sé cuántos tiene, entonces ese número de días multiplicado por O la sea, los tasa días hábiles son de lunes a viernes. eso depende de las condiciones de cada empresa. Ah, ok. ¿Cuánto da 6.25 dividido entre 0.25? $6.25 dividido 5. 25, bro. Muy bien, da 25. Eso quiere decir que este mes se contaron 25 días hábiles. Habría que ir a contarlos para ver si estaban contando viernes o sábado. Eso finalmente lo dará las políticas administrativas de la empresa. ¿Qué días son hábiles y qué días no? Muy bien, esa fue la manera como se calculó este KNT, ¿sí? Esta tasa de producción, que insisto, sale de el cálculo inicial que hicimos de las horas hombre para producir una unidad agregada, y aquí está multiplicado por el número de días hábiles que tiene este periodo de tiempo. Ahora, este ejercicio en particular me dice el número de empleados que tenía usted inicialmente en su empresa era de 250, es decir, en el tiempo cero, inicialmente tenía 250 empleados y tenía un inventario de 0 unidades. Aquí estamos hablando de producto terminado, ¿listo? Entonces el ejercicio me dice, asuma que los trabajadores se deben contratar tiempo completo. ¿Qué implica que se tengan que trabajar tiempo completo? Implica que van a trabajar, depende de las políticas de la empresa, pero en este ejercicio implica que trabajarán 8 horas al día y que trabajarán todos los días hábiles del mes. Y me dice también que tengan en cuenta que solamente se producen unidades enteras de producto. ¿Por qué? Puede ser que cuando yo esté haciendo los cálculos de producción me diga que la producción aquí es de 5.4 unidades, pero usted no puede, supongamos que usted tiene una fábrica de leche y usted envasa leche y la envasa por litro. Usted no puede decirme que hizo 4.5 litros, usted hizo 4 litros y el punto 5... ¿Hizo 4 o hizo 5? Exacto, hizo 4 o hizo 5. Pero si yo le digo, si los cálculos le dan 4.5, quiere decir que hizo 4 completos y ese último punto 5 se pierde. Se pierde, no se puede guardar. Y no se puede guardar porque usted no puede guardar la leche que está procesando para juntarla con la del día siguiente. Entonces, si su planta de producción es de un tipo así, entonces usted no puede producir unidades parciales, no puede guardarlas. Por eso en este ejercicio yo les planteo que en mi política de producción solamente se pueden producir unidades enteras. Muy bien, entonces, ¿cómo arranco? En la ecuación inicial habíamos dicho que el número de trabajadores que voy a tener contratados por cada periodo va a estar dado por lo que voy a producir, y lo que voy a producir es exactamente igual a la demanda. ¿Por qué? Porque la estoy persiguiendo. Como estoy persiguiendo la demanda, entonces voy a producir exactamente la demanda. Luego el número de empleados que va a tener va a ser la producción dividida entre la tasa de producción. Entonces, el número de empleados que va a tener va a ser la producción dividido la tasa de producción. ¿Pero por qué expreso la producción así? Porque lo que yo voy a producir aquí, en este primer periodo, va a estar dado por
la demanda que tengo en este periodo menos el inventario que me haya sobrado del periodo anterior. ¿Y por qué se lo tengo que restar? Porque yo estoy persiguiendo la demanda y estoy buscando que el inventario sea el mínimo posible. Si yo me limito a producir únicamente la demanda sin tener en cuenta el inventario que voy acumulando, eso quiere decir que voy a ir acumulando inventario acá, porque siempre voy a producir más de lo que necesito. Luego, es necesario que la producción esté dada por la demanda menos el inventario que yo tenga. Pero a esto hay que restarle muchas otras cosas. Supongamos que su cliente le hace alguna devolución. Si su cliente le hace alguna devolución, pues eso tampoco lo va a tener que producir el mes siguiente. Entonces lo tendría que restar de aquí. ¿Qué otras condiciones se les ocurre a ustedes que tendrían que restar de la producción? Productos defectuosos. Al momento del transporte, Bueno, en ese caso, habría que tener es un porcentaje de error. Es decir, y en eso tienes toda la razón, nosotros aquí estamos asumiendo que se van a producir 850 unidades perfectas. No estamos teniendo en cuenta un porcentaje de error en el que posiblemente el 10% de esas unidades tengan algún tipo de defecto y yo las tenga que descartar. Eso está muy bien. Bueno, en este tema de planeación agregada es necesario ser muy intuitivos porque esto no se hace con una ecuación dada, ¿sí? Esto es una formulación en la que ustedes tendrán que tener en cuenta todas las posibles variables que se presenten en su modelo. Esto es un ejercicio muy básico en el que solamente estamos teniendo en cuenta unas poquitas variables. ¿Listo? Entonces fíjense que el número de empleados que me dice que yo debo tener contratados en el primer corte están dados por la demanda que tengo en el primer corte, que es 850, menos el inventario que tenía del mes pasado, o sea, menos 0, dividido la tasa de producción a la que procesan los empleados en este periodo. Entonces, 850 dividido entre 625 me da 136. ¿A alguien le da algo diferente? porque 50 dividido entre 5.75. Entre 6.25. 850 dividido entre 6.25. La cantidad es Y ya, da igual. Sí, señora, 136. ¿Sí? Sí, señor. Muy bien, listo. Entonces, si a mí mi modelo me está diciendo que para poder producir 850 solamente necesito tener 136 empleados, eso quiere decir que ¿cuántos voy a tener que contratar? 0, ¿cierto? Pero voy a tener que despedir unos. ¿Cuántos voy a despedir? Pues voy a tener que despedir esta diferencia. 250 menos 136, no. Así es, así es. Ese es el número de empleados que voy a tener que despedir porque no los necesito. Si yo continúo con estos de 150 empleados, pues ya no voy a producir 850, voy a producir muchísimo más. No los necesito. Voy a despedir 114 empleados. Ahora bien, ¿cuánto voy a producir? 850. ¿Me apagas? ¿De dónde sale este 850? Ya no vendría siendo la demanda. Porque se Sí, supone señora. que ¿Y sí. de dónde salió? Del número de empleados, El número de empleados multiplicado por la tasa de producción. 6.25. ¿Sí? 6.25 por 136. ¿Sí? Correcto, correcto. Muy bien, listo. Si mi producción me da 850 unidades enteras,
850 menos la demanda, me dice que me queda cero inventario. Muy bien, muy bien. ¿Cómo sería esta siguiente línea? ¿Cuántos empleados? 650 entre 525. 575. Entonces serían 113. Sí, serían 123.8 empleados, o sea, 124, no. ¿Ciento No, qué? son 650, son 113, profe, 113,04. 113,04. Muy bien. Sí. Y mi ejercicio me plantea esto. Los trabajadores se deben contratar a tiempo completo. ¿Qué quiere decir entonces? Yo puedo contratar 113,4 empleados. Eso sería que No. 113 empleados y un enano. No, sería 114. 14. Si yo tengo 113,4 empleados, eso sería equivalente a tener 113 empleados tiempo completo y un empleado tiempo parcial. ¿Sí me hago entender? Ok. Entonces, Pondría la tabla. entonces yo tengo que contratar o 113 o 114 empleados, ¿cierto? O sea, que el piquito se elimina, o sea, se acerca después del punto 5 o se va, se resta, no sé si se hace así. Se puede hacer así. ¿Cómo determino yo si contrato a 113 o a 100? Profe, yo diría que 113 Sí, sobrepasa el punto 5. está más cerca, o sea, para redondearlo a 114 está más cerca del 13 que del 114, porque es Sí, por si no punto pasa el 0, fin. ni siquiera punto 1, sino punto 04. Bueno, me parece que Otro caso es mejor que sobre que false. me parece que están haciendo un análisis correcto respecto al número, ¿sí? Pero fíjense que aquí hay una cantidad de restricciones que hay que cumplir. Fíjense que yo estoy persiguiendo la demanda. Yo debo cumplir la demanda en todo caso. Si yo contrato 113 empleados, o sea, si contrato por abajo, hagan el ejercicio de contratar solamente 113 empleados y díganme cuánto sería la producción. Profe, disculpe, ¿usted está grabando esta clase? Sí, señor. Ok, gracias. Da 650. ¿Cómo? Y Repita, se repita, no entendí. Profe, da 650 y cero inventario. A ver, si yo tomo los 650 empleados y le resto el inventario anterior, me da 650, ¿cierto? Porque tengo cero inventario anterior. Si eso lo divido entre la tasa de producción, que es 5,75, me dice que necesito 113,04 empleados. ¿Cuál es la discusión que tenemos en este momento? ¿Qué es más conveniente? Dado que yo solamente puedo contratar empleados tiempo completo por la política administrativa de mi empresa. Yo tengo que contratar 113 o 114. ¿Qué me determina a mí si contrato 113 o 114? Tengo varias nociones para eso. Acuérdense que antes estuvimos hablando de que había unos costos asociados y unas restricciones asociadas. Yo tengo que cumplirlas todas. Entonces, tengo una restricción asociada, por ejemplo, con la producción. Entonces, si yo digo que voy a tomar 113 empleados, de 113 multiplicado por 5,75 me da 649,75. Y recuerden que en mi ejercicio yo solamente puedo producir unidades enteras. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad yo solamente estoy produciendo 649, ¿sí o no? Si yo produzco 649, ¿cuánto me queda en el inventario final?
menos uno. Me queda menos 1, ¿cierto? Quedo debiendo una unidad. Eso quiere decir que yo en ese momento tendría que ir a mirar los costos y tendría que ir a tomar una decisión. ¿Qué es más costoso para mí? ¿Quedar debiendo una unidad a la demanda? O, por el otro lado, por los... Pero una pregunta antes de pasar eso. ¿Se resta PT menos DT o DT menos PT? Dime tú. Porque si restamos PT menos DT da negativo, o sea, da menos 1. Y si restamos DT menos PT da 1 positivo. Eso tiene una respuesta teórica. ¿Qué crees tú que deberías hacer? ¿Cómo se calcula el inventario final? ¿Qué es el inventario final? Lo que tengo menos Lo que pronostiqué. lo que estoy debiendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo? Lo que estoy produciendo. ¿Y qué es lo que estoy debiendo? Lo que me están demandando. Ah, ok. Luego, ¿cómo se calcula el inventario final? Entonces sería Positivo, PT menos negativo. DT. Producción menos demanda. Así es. Entonces, fíjense que si yo tomo la decisión de contratar 113 empleados, voy a producir solamente 649 y voy a quedar debiendo una unidad. Si por el contrario yo decido contratar 114 empleados, voy a 114 por 5,75, eso me da 655,5, es decir, 655. Eso quiere decir que ¿cuánto inventario va a quedar? 5 unidades. ¿Qué es más costoso? Y esto es una pregunta retórica porque no sabemos la respuesta. ¿Qué es más costoso? ¿Quedarle debiendo una unidad al cliente o tener 5 unidades de más en mi bodega? ¿Quién me determina eso? Los costos y las restricciones adicionales. Ejemplo, yo no tengo bodega. ¿Qué tengo que hacer? No puedo tener inventario. Fin. Ahí se acaba toda la discusión. O yo tengo una bodega que solamente me permite almacenar 4 unidades. Supongan que estamos hablando de unidades de barcos, por ejemplo. Solamente puedo tener 4 unidades. ¿Y qué hago yo con la quinta? ¿La boto? ¿La regalo? No puedo entonces tampoco producir. Ahí es donde empiezan a entrar todas las restricciones que vamos a tener que tener en cuenta mucho más adelante en todos estos modelos. Porque, insisto, esto es un asunto intuitivo en el que ustedes van a tener que jugar con todas las variables que se les vaya apareciendo. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo una restricción de bodega en la que no tengo bodega, yo no puedo de ninguna manera producir más para que me quede inventario. Nunca puedo tener inventario. Puedo tener faltante, pero no puedo tener inventario. Ahora, si supongamos que sí tengo bodega, sí puedo almacenar. ¿Qué es más costoso? ¿Tener una unidad menos? O sea, quedarle debiendo una unidad al cliente o almacenar 5. ¿Quién me dice eso? Entonces yo tendré que mirar si es más costoso almacenar 5 o si es más costoso quedarle debiendo una al proveedor. Y eso me lo dirá, por ejemplo, si yo tengo una cláusula penitenciaria de penalidad con el cliente, donde el cliente me dice que si yo le quedo debiendo unidades, me penaliza con una multa de tanto por ciento, o me penaliza sin volverme a comprar en tanto tiempo. Eso dependerá de las condiciones del modelo. ¿Listo? También hay otras restricciones que tendríamos que tener en cuenta respecto a eso, y es, por ejemplo, el costo de contratar, el costo de despedir, el costo de mantener empleados y demás. ¿Por qué? Porque si yo aquí decido contratar 113, eso quiere decir que tengo que despedir ¿cuántos? Se restaría 113 menos 136, ¿no? Así es.
Si yo decido contratar, si decido tener solamente 113, tengo que despedir más empleados. Si decido tener 114, tengo que despedir menos. ¿Qué me es más costoso? ¿Despedir un empleado más o mantener un empleado más? Mantener por ejemplo, eso dependerá. Eso dependerá, porque si, por ejemplo, para mí despedir un empleado me implica estar incurriendo en una sanción y tengo que pagarle una penalidad, entonces de pronto me salga más barato tenerlo. O sea, que eso depende de las cláusulas del contrato. Claro, por eso es que aquí por eso arriba, todo el hablaban tiempo de estábamos los salarios, hablando, así de es, la por eso contratación. estuvimos hablando de que hay unos costos asociados, hay unas restricciones asociadas. Por aquí estuvimos hablando acerca de todo el tipo de restricciones. Tenemos restricciones de tipo sindical, de capital humano, de almacenamiento, de capacidad, y hay unos costos asociados con eso. Tengan siempre en mente que lo que yo quiero es sacarlo más barato, lo que me salga más económico cumpliendo con todas las restricciones. Bien, entonces, finalmente, la siguiente línea, yo decidí, por costos asociados en mi ejercicio, decidí contratar 114. Si yo contraté 114, entonces la producción me daba 655, ¿sí? Que es esta producción de acá. Me da 655, yo no contrato a nadie, por el contrario, despido a 22 personas y me queda en inventario 5 unidades. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sería la siguiente? Yo en este momento no les estoy hablando de costos, todavía no lo estamos hablando, pero todo eso tendrá que ver en estas decisiones que ustedes tomen. Este es el ejercicio más simple en el que solamente estamos mirando la dinámica de esta heurística de cómo funciona, ¿sí? Estamos aplicando las ecuacioncitas, estamos sumando, restando y poniendo los numeritos. Todavía no estamos tomando decisiones teniendo en cuenta restricciones ni costos. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, ¿cómo me quedaría esta siguiente línea, la línea 3? 363. Profe, pero en la línea 2 a mí me dio 113. O a 113. Sí, el número de empleados da 113,04. ¿Sí? Y eso es lo que estamos debatiendo. De lo que estamos debatiendo es si contratábamos 113 o 114. Y decíamos que esa decisión la tendremos que tomar basada en las restricciones y los costos. Por ahora, ustedes me van a creer que era más barato y era mejor tener 114, por ahora. Pero en el momento de ustedes hacer el análisis tendrán que tener en cuenta esas dos cosas. Si tienen restricciones de tipo de bodega y, por ejemplo, eso implica que no puedan tener inventario, o si tienen una sanción en la que no pueden quedarle mal al proveedor, perdón, al cliente, o lo que les salga más barato. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto les da la línea 3? Profesora, yo tengo una 33.3. O sea, serían 334. Escucho la duda. ¿Cómo haya la cantidad de empleados despedidos? La resta de 136 menos 114. Así es. Fíjate que esta variable me está diciendo el número de empleados que yo tengo contratados en cada periodo. Entonces, inicialmente yo arranqué con 250 empleados, pero según mi modelo yo solamente debía tener contratados 136. Luego, en el siguiente periodo solamente debía tener contratados 114. En el periodo 2, entonces, tengo contratados 114, pero en el periodo anterior tenía 136. Entonces, la resta de estos dos me dice cuántos debo despedir en este periodo para solamente tener 114. ¿Sí? En el siguiente periodo tiene que contratar 219 más. Pero depende si se necesitan 334 o 330. Y si arriba ya lo ofrecemos a 114, trabajo lo va a coger. Muy bien, ¿cómo lo hicieron? Lo miro entre 6. Señora. Profe, se le resta Tienen que restar el inventario anterior. Sí, señora.
Entonces sería 2.000 menos 5. ¿Por qué le resto el inventario? De nuevo, porque yo no necesito producir 2.000, porque yo ya tengo 5. Yo necesito producir 2.000 menos estas 5, o sea, 1.995 unidades solamente. ¿Listo? Entonces, son 300. Se divide entre... profe, me da 332.5. 332,5. Listo. De nuevo, por decisiones referentes a inventario y a costos, yo decidí contratar 333. Entonces ¿Listo? en el HT ya no sería 0 porque faltarían empleados, porque tendríamos 114. Exactamente. Tendría yo que contratar antes 219 porque solamente tenía 114. Entonces contrato 219 para poder que en este periodo tenga 333. Ahora, 333 multiplicado por 6 me da 1.998. ¿Cuánto es el inventario final? 2003 porque más los 5 son 2003 unidades. Quedarían sobrando 3. Así es. Tengo lo que produzco más el inventario que tenía menos la demanda. Y eso me dice que me quedan 3 unidades. ¿Está claro? Muy bien, muchachos. ¿Y esta línea 4 cómo les da? El empleado serían 183. También. O sea, ¿Cuánto les queda de inventario? 132.5. Tendrían que recibir 150. Profe, da 182, pero como lo estamos pasando sería 183. Entonces se restarían 183. Se despediría 150 empleados. ¿Y cuánto me queda de inventario? Quedan 2. 5. Ah, 5 con los 3 que quedan. Listo, muy bien. ¿Y la última fila cómo queda? ¿Cuánto me queda de inventario? Sería de WT sería 92.1 y se pasaría a 93. De restaría. Nos restarían 90 empleados. Quedarían 6. 6, pero... A ver. 6. Muy bien. Listo. Fíjense entonces que así yo podría tener, aquí tengo ya la demanda y tengo la producción. ¿Sí? Y de aquí sale este primer grafiquito que yo les mostré, donde veíamos que en la estrategia de persecución la producción y la demanda son prácticamente iguales y faltaría hacer el grafiquito acumulado, de la demanda acumulada versus la producción acumulada. ¿Listo? De ahí sale este grafiquito. Aquí hay otro ejercicio donde hacemos la misma estrategia de persecución, pero ahora la diferencia es que los trabajadores se pueden contratar se deben contratar tiempo completo, pero
se pueden producir unidades parciales. Ya puedo yo producir 5.5 unidades. ¿Por qué? Porque produzco 5 unidades y la otra me quedo a la mitad y la termino mañana. Entonces, este ejercicio es básicamente lo mismo. Me voy a ir aquí a donde... En esta segunda línea, fíjate que ya puedo yo tener 655.5 y de hecho en el inventario me quedan 5.5 unidades. Eso hace que cambie un poco mi resultado final. Y por supuesto también cambiarán mis costos. ¿Listo? Ahora, en la estrategia de nivelación, fíjense que yo necesito determinar cuál es el número de trabajadores que yo tengo que tener de manera permanente en mi empresa, pero ese número de trabajadores va a ser un mínimo, ¿sí? ¿Cuál es el mínimo número de trabajadores que yo necesito tener en mi empresa de tal manera que todo lo que necesite adicional, pues lo contrate ya sea subcontratado o en horas extras, pero sin afectar mi base salarial? ¿Listo? Entonces, aquí en la estrategia de nivelación yo tengo una fuerza de trabajo constante. ¿Cómo determino yo cuál es ese número de empleados que yo voy a tener de manera constante? Ya lo vamos a mirar. Aquí les menciono algunas de las industrias que utilizan estrategias de planeación de producción de tipo de nivelación, ¿sí? Son empresas que necesitan tener, como les indicaba al principio, necesitan tener un personal contratado todo el tiempo porque tienen un conocimiento de la empresa que no es fácil de reemplazar. Entonces, ¿cómo calculo yo ese número de empleados que necesito tener todos los meses? Lo que yo voy a hacer es primero calcular el número de empleados que necesito tener en cada uno de los meses. ¿Y cómo lo hago? Pues para el mes 1, yo voy a determinar que el número de empleados que voy a tener va a ser el de la demanda de ese mes dividido entre la tasa de producción de ese mes, y eso me va a dar el número de empleados de ese mes. Para el mes 2 lo voy a hacer de manera acumulada. Voy a sumar la demanda que voy a tener del mes 1 y el mes 2 y lo voy a dividir entre la tasa de producción del mes 1 y el mes 2. Y así sucesivamente lo voy haciendo de manera acumulada. Luego, ¿dividir o multiplicar? Dividido. O sea, yo estoy despejando el W, ¿sí? Ok. Entonces, este dividido entre este. Ahora, una vez yo he calculado cada uno de los Ws, que se calculan, como ya vieron, de manera agregada, yo voy a escoger el W que yo necesito, o sea, ese número mínimo de empleados que tengo que tener calculado todos los meses, lo calculo como el máximo entre todos estos Ws. Me explico. Calculo cada uno de los Ws en cada uno de los meses. Entre esos Ws escojo el máximo y ese número, que es el máximo entre todos ellos, va a ser el mínimo número de empleados que yo tengo que tener contratado cada mes para poder cumplir con la producción. Para todo lo demás tendré que o subcontratar o contratar horas extras. ¿Listo? Entonces, tengo el mismo ejercicio pasado. Es exactamente el mismo ejercicio, parto de un número de empleados inicial de 250 como en el ejercicio anterior. ¿Qué tengo que hacer entonces yo? Voy a calcular la demanda de manera acumulada y el KNT de manera acumulada para poder calcular estos Ws. Entonces, demanda de manera acumulada aquí, en 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la demanda en el mes 1? Acumulada. Profe, se divide 850 entre... La demanda es 850. ¿Cuánto es la demanda acumulada en el mes 2? 650. 1500.
La suma de 1.500. 850 más 650. Así es. Y en el mes 3, 3.500. 3.500. Y en el mes 4, bueno, ya me entendieron la lógica, ¿sí? Aquí ponemos la demanda acumulada. Y luego aquí vamos a poner el KNT de manera acumulada. Entonces, aquí en el mes 1 va a ser 625. Aquí en el mes 2 va a ser 625 más 575. Aquí en el mes 3 va a ser este más este más este y así sucesivamente. Luego el WT lo voy a calcular como cada demanda acumulada dividido entre cada KNT acumulado. ¿Listo? Eso me da entonces estos números de manera acumulada y entonces el W de cada uno va a ser esta demanda dividido entre este KNT, esta demanda dividido entre este KNT y así sucesivamente. Llego entonces a esta conclusión de que el W, el número de empleados que tengo que tener contratados en cada mes son estos. ¿Sí? 195. Y escojo el más grande, sí señor. Escojo el más grande que es 195. O sea que 195 es el mínimo número de empleados que yo tengo que tener contratados todos los meses para poder cumplir con la producción. Ya determiné que ese es el número de empleados. Ahora yo ya sé que todos los meses voy a tener 195 empleados. Ahora ya tengo una estrategia de nivelación en la que estoy haciendo, en la que estoy manteniendo una fuerza de trabajo constante. Todos los meses tengo el mismo número de empleados. Y si llego a necesitar más, entonces contrato unas horas extras o contrato un supernumerario, pero siempre estoy respetando este número de empleados constante. ¿Listo? Eso quiere decir que nunca voy a tener que contratar a nadie y respecto al mes anterior solamente hice un primer despido y ya no más. ¿Listo? Y de ahí en adelante, entonces, pues sigo la misma... ¿Cómo, profesor? No entendí ese cuadro. Este cuadrito es el mismo que estábamos haciendo en la estrategia de persecución. La única diferencia es que aquí ya tengo un número de empleados constante. Siempre va a ser 195. ¿Y de dónde salió? De este ejercicio anterior, donde determinamos cuál era el mínimo número de empleados que yo tengo que tener contratado todos los meses. ¿Listo? Sí, que primero se tiene que hacer la estrategia de nivelación. Muy bien. Entonces, luego vengo y hago exactamente la misma metodología que estaba aplicando en la estrategia de persecución. Aquí tengo que asumir que los trabajadores se deben contratar tiempo completo y las unidades se producen también de manera entera. Eso ya va a seguir. El número de empleados multiplicado por la tasa de producción, o sea, 6.25 multiplicado por 195. Eso me dice que mi producción va a ser de 1.218. ¿Cuánto me queda? Lo que tengo, que es 1.218. ¿Tengo algo más? No tengo nada más. Es 1.218 menos la demanda, 850. Eso me da 368. ¿Sí? El siguiente mes, yo ya sé que voy a tener 195 empleados porque es una estrategia de nivelación en la que mi fuerza de trabajo es constante. Tengo 195, ni contrato ni despido a nadie y voy a producir 195 multiplicado por 575. Eso me da 1.121. ¿Cómo calculo este inventario final? La resta de 1.121 Le resta la demanda. menos 650. Ah, no, mira. ¿Sí? La resta de 1.621 más los 368 que se tenían, no. Sí, señora. Menos 650. Así es. Tengo que sumar el inventario que tenía anterior. ¿Listo? Y eso me deja con un inventario todavía más grande, de 839. Y luego acá, entonces, igual, tengo 195 empleados, ni contrato ni despido a nadie,
y la producción va a ser 195 por 6. Eso me da 1170. ¿Cómo calculo este 9? ¿De dónde sale? Le suma el inventario final. Fíjense, muchachos, que estas dos estrategias son dos estrategias muy básicas. Por supuesto, como les he dicho a lo largo de la clase, puede haber muchas más variables que que entren a jugar un papel importante aquí. Lo que hay que hacer es entenderlas de manera muy intuitiva. El análisis que ustedes estaban haciendo de entender en cada periodo qué tengo, qué debo, con qué tengo que responder, ese mismo análisis es el que se hace cada periodo. En la siguiente clase, después del parcial, vamos a mirar cómo se comporta esto atendiendo todas las restricciones y atendiendo los costos. Aquí hay un razonamiento interesante que me parece muy bueno que ustedes lo revisen. Esto está muy relacionado con lo que tiene que ver con la demanda acumulada y la producción acumulada. Y lo que los invita es a pensar un poco acerca de cómo se comporta la pendiente de la recta de producción acumulada, ¿sí? Esta recta. Porque fíjense que es una producción que se hace de manera lineal. Y lo que finalmente me dice es que la diferencia entre estas dos me está mostrando el inventario que se va acumulando en cada uno de los meses. Que por aquí, que es donde está la demanda como de 2000, que hay un pico de la demanda, por aquí es donde el inventario cae, vuelve y se encuentra y prácticamente quedan ceros, pero luego vuelve y crece.